Lehendakaria, Emakundeko zuzendaria, gaurko saritua eta gainontzeko gonbidatuak, arratsalde on eta ongi etorri guztioi. Berdintasuna ez da berez gertatzen. Berdintasuna egunez egun eraikitzen da hainbat pertsonaren lanari, konpromisoari eta ausardiari esker. Eta hain zuzen ere berdintasunaren alde egiten den lana aintzat jartzeko eta balioan jartzeko asmoz sortu zen Emakunderen berdintasunerako saria duela 36 urte. Sí, ya han pasado 36 años. En 1990 se comenzaron a otorgar los entonces llamados premios en Emakunde para reconocer la labor de las y los profesionales de los medios de comunicación. Posteriormente, en 2006, se convirtieron en el Premio Emakunde por la Igualdad, tal y como lo conocemos hoy. Pero lo que no ha cambiado es el objetivo de este premio, reconocer públicamente a quienes con su trabajo y con su compromiso contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria. Urte guzti hauetan asko eta asko izan dira sari hau jaso dutenak hainbat eremutan. Eskidetzan, kirolean, kazetaritzan, antzerkian, elkartegintzan, zientzia munduan, zein genero ikuspegidun ikerketan. Aurtengo martxoaren 8ko leloa eman tokia berdintasunari izan da eta lelo horri jarraituz denek eman diote lekua espazioa berdintasunari bakoitzak bere eremuan. Eta gaurko saritua ez da salbuespen bat. Berdintasunari eta emakumeen ikusgarritasunari espazio digitalean tokia emateagatik Mentxu Ramilo Araujok jasoko du Emakunderen berdintasunerako saria. Beste gauza askoren artean Wiki Emakumeok proyectua sortu du berak. El premio Emakunde a la Igualdad recae este año en la politóloga y activista Mentxu Ramilo Araujo por su aportación a la visibilidad y al empoderamiento digital de las mujeres, por ayudar a visibilizarlas y a convertirlas en referentes a través de Wiki Emakumeok. Ikusi. Desde hace aproximadamente 20 años que conocemos a Mentxu. Ella fue una parte fundamental en Saregune con aquellas wikiquedadas, haciendo un poco histórico, revisaba documentación de 2016, 2017. Mensualmente hacíamos quedadas aquí en Saregune para romper esa brecha de esa visibilización de las mujeres en la red, ¿no? Escritoras, investigadoras que no estaban recogidas en la red y que de esta manera tenían su pequeño espacio, ¿no? para darle su lugar y darle su voz. Bueno, pues a partir de esa vivencia con Mentxu, como digo, hace más de casi 20 años, pues hemos seguido en contacto, hemos coincidido en diferentes momentos, en diferentes espacios, siempre un poco en esa línea de trabajo de acercar la tecnología a las personas. Era 2017 y Mentxu estaba ya editando y poniendo en marcha Wiki Emakumeok. Acudí a conocer la Vitoria y participé en alguna de las wikiquedadas en Saregune. Me pareció un proyecto necesario y muy creativo y le pedí ayuda para traerlo a Etxebarri. Mentxu estuvo viniendo y conseguimos tener un grupo de varias mujeres editoras durante 2 o 3 años. Con este proyecto pudimos editar a mujeres de nuestro municipio, visibilizarlas y reconocer su labor. Por eso, hoy me parecía que tenía que ser desde aquí, desde donde le teníamos que dar la enhorabuena a Mentxu, en nombre de la Asociación Inurtzi y en el mío propio. Zareginak, Entretejidas proiektuak, arte sorkuntzaren bidez, emakume refusiatu, migratzaile eta arrazializatuen ikusgarritasuna eta ahalduntzea bultzatzen du. Ikuspegi feminista intersekzional eta dekolonialarekin, poesia, argazkilaritza, ikusentzunezkoa edo bertsolaritza bezalako laborategi kulturalak garatzen ditugu. Genero arrakala Wikipedian identifikatuta dago eta galdera zabaldu dugu. Zer gertatzen da arraza eta aniztasunarekin? Horregatik, Wiki Emakumeok taldearekin kontaktuan jarri ginen eta Mentxu Ramilorekin sortu genuen Wikimedia laborategia. Emakume refusiatu eta migratuek euren istorioak sortu eta berridatz ditzaten. Helburua da nagusi diren narratibak eraldatzea. Emakume hauek biktima edo estereotipo murriztuetatik harago subjektu oso eta sortzaile gisa aitortuz. Mentxuren lidergoa eta konpromisoa eskertu nahi ditugu. Berak egin zuen posible. Eskerrik asko, Mentxu.
Egunero aurrera pausoak ematen ari gara berdintasunaren alde eta horretan dihardu buru belarri emakundek. Berdintasun politikak sustatuz eta kontzientziak piztuz gizartea eraldatzen ari da belaunaldi berriek genero arrakalarik jasan ez dezaten. El compromiso institucional es imprescindible para fomentar la igualdad. En ese camino, Emakunde desempeña un papel clave para llevar la igualdad a la agenda política. Las políticas públicas de igualdad son el instrumento que contribuye a la transformación de nuestra sociedad con el objetivo de que las nuevas generaciones crezcan en una sociedad más justa e igualitaria. Ore handiz gonbidatzen dut Oltzara, Miren Elgarresta Larrabide Emakundeko zuzendaria. Zeurea da hitza. Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidenta, agintariok, sariduna, eta bertaratu zareten guztiok, arratsaldeon guztioi. Zorionak emanez, hasiko naiz, Mentxu Ramilori eta Wiki emakumeok ekimena bultzatzen duzuen emakume guztioi. Gaurko saria, pertsona bati ematen bazaio ere, badakigu ere, izaera kolektiboa duela. Talde lanaren emaitza dela. Beraz, zorionak guztioi eta, Mentxu Ramilo nor den ere azalduko dugu. Eta Mentxu Ramilo nor da? Mentxu Ramilo politologoa, ikertzailea, hezitzailea, divulgatzailea eta aktivista feminista da. Sareetan eta kultura digitalean oso ezaguna da. Eta epaimaiak alor horretan, 2 hamarkada baino gehiagotan berdintasunaren eta feminismoaren alde egin duen ekarpena nabarmendu du. Azpimarratu du, baita ere, bere konpromisoa, berrikuntza, inpaktu soziala eta emakumeen eskubideen defentsa batez ere. Epaimaiak adierazi du Mentxu Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu duela Wiki emakumeok proiektua bultzatuz. Proiektu honen bidez, Wikipedian emakumeen biografiak eta emakumei buruzko edukiak sortu eta hobetu ditu urteetan zehar. Proiektu honen bidez, Wikipedia emakume erreferentzialez, emakume editorez eta ikuspegi feministako edukiez elikatu du. Horrela, Wikipedian genero arrakala murriztea lortu du. Eta funtsezko ekarpena egin du ezagutza askean. Berreskuratu ditu emakumeen memoria kolektiboa eta genealogia eta ikusgarri bihurtu ditu kultura digitalean. Una de las principales razones por la que el jurado haya decidido otorgar el premio Emakunde a la Igualdad a Mentxu Ramilo Araujo ha sido el trabajo que ha realizado a favor de la visibilización de las mujeres a través del proyecto colaborativo Wiki Emakumeok. A través de este proyecto ha nutrido la Wikipedia de mujeres referenciales, de mujeres editoras, así como de contenidos con perspectiva feminista, y de este modo ha logrado reducir las brechas de género en la Wikipedia y rescatar la memoria colectiva y la genealogía de las mujeres, corrigiendo así su invisibilización en la cultura digital. El jurado también ha destacado su trabajo a favor de la alfabetización y el empoderamiento digital de las mujeres a través de su labor formativa para usar herramientas digitales y producir contenidos. Un impulso especialmente importante en un momento en el que necesitamos contenidos favorables a la igualdad en el ámbito digital, que hagan frente a los discursos reaccionarios y contrarios al feminismo que han proliferado en los últimos años. El jurado ha destacado también su labor investigadora en estudios feministas que han contribuido a que las instituciones diseñen políticas con perspectiva de género, como por ejemplo sus investigaciones sobre la participación política de las mujeres en los concejos alaveses,
especialmente espacios muy particularmente masculinizados. Un trabajo investigador al que se une su labor de creación de redes entre mujeres. Y es que Mentxu Ramilo ha fomentado el trabajo colaborativo y en red con mujeres de distintos perfiles, a fin de que conecten para trabajar por la igualdad. De modo especial, ha trabajado en el ámbito rural, en el que el aislamiento de las mujeres es aún más notorio y ha conseguido visibilizar los aportes y saberes de las mujeres rurales. Mentxu es una gran divulgadora y sensibilizadora a favor de la igualdad. Es una gran creadora de redes y de contenidos igualitarios y por eso es merecedora del premio Emakunde. Zorionak, Mentxu, zure lanagatik, berdintasunaren alde egindako ekarpenagatik. Mila esker guztioi. Eskerrik asko Miren, hitzen ostean berriro ere tartea irekiko diogu adierazpen artistikoari eta berriro ere holtzan izango ditugu Ane Artetxe arpajolea, Aizea Muñoz sopranoa eta Marina Eskizabel dantzaria. Ekitaldi hasieran ikuskizun hunkigarria eskaini digute eta oraingo honetan ere emozioak dantzan jarriko dituzte Ezea Maizen elektrizitatea kantu ederrarekin. Gozatu eta txalo bero bat beraientzat. Azken arnasketaren azkenengo. Segunduetan nik ere oiukatu egingo dut.
munduak ahazten banau, lurronek askatzen banau. Zerbait utzi beharko dut behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean, eskatzen diet oiukatu ziztar galduei. Nire negar malkoek ernal dezatela lurra. Nire arimarekin elektrizitatea banaiz. Ederra benetan, eskerrik asko neskak, eta apurka hasi gara hurbiltzen eguneko unerik berezienera, aurki jasoko baitu Mentxuk berdintasunerako saria, baina aurretik berari buruzko bi hitz. Duela 10 urte eman zion hasiera Wiki Emakumeok proiektuari eta hainbat emakume inplikatzea lortu du urte hauetan. Bere lanari esker 14.000 emakumeren biografiak sartu dituzte Wikipedian, hori gutxi ez eta biografia horien 186 euskaraz idatzi dituzte. Ordura arte itzalpean eta ezkutuan zeuden emakumeak argitara atera dituzte Wikipedian emakumeen presentzia areagotuz eta horren beharrezkoak diren erreferenteak sortuz. Baina Mentxuren ibilbidea harago doa. Proiektu asko burutu ditu aktivista eta dibulgatzaile feminista gisa eta epaimahaiak azpimarratu du kontzientzia eraldatzailea sortzen duela hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartuz. Hona hemen bere ibilbidearen laburpena. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de tener una familia, amistades, vecindad y participar en diversos grupos y colectivos que me han transmitido la importancia de acoger, aprender, compartir, acompañar y conocer a personas. Internet llegó a mi vida en 1999. Me fascinó y lo tomé como objeto de estudio para mi tesis doctoral. Mientras realizaba las entrevistas del trabajo de campo, conocí la Asociación Internet Euskadi y me ficharon para ser la primera mujer en su junta directiva. También descubrí las páginas wiki y los blogs. Creé mi blog Enredando en 2004 y me conecté con el grupo de aprendices que hacían encuentros en Bilbao para aprender y compartir herramientas tecnológicas. En 2006, un cúmulo de circunstancias hicieron que mi cerebro hiciera crack. Durante 2 años estuve muy medicada. No podía mirar pantallas ni leer. Estar con mi familia en Valencia de Alcántara, las visitas de mis amistades, el cariño de la vecindad y los paseos con Mimi, nuestra perrita, me ayudaron a sanar. En 2008, una llamada de mi director de tesis me animó a pedir que me redujeran la medicación y retomé la tesis. En enero de 2010 defendí mi tesis doctoral sobre el desarrollo de la sociedad de la información en el País Vasco y Cataluña. Fue un gran momento de celebración. Trabajando en el proyecto Barneteguis Tecnológicos encontré a uno de mis hermanos de elección. Hice el máster de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco y comencé a hacer proyectos con la red de mujeres del medio rural de Álava para rescatar saberes de las mujeres y documentarlos en Internet. Desde 2013 me defino como profesional interdependiente y desde ese mismo año canto en la coral Ahots Argiak. Para mí, cantar es sanador y hacerlo en compañía mucho más. Formé parte del colectivo 12 Miradas. En un blog colaborativo y en Twitter compartíamos reflexiones y acciones para lograr la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cualquier espacio, porque a verlas, haylas, en cualquier ámbito, solo hay que querer encontrarlas. En 2015 metí la pata escribiendo mi primer artículo de cero en Wikipedia. Me lo borraron y me cabreé un montón.
Yo usaba wikis desde hacía tiempo, pero desconocía las reglas de Wikipedia. Tras el cabreo inicial, decidí aprender y con ayuda del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, Saregune y Wikimedia España, organizamos en noviembre de 2015 las primeras de muchas actividades para escribir en Wikipedia biografías de mujeres. Fue el germen del proyecto Wikiemakumeok, que se consolidó en 2016 en Leioa y Vitoria, con la celebración de 2 editatonas en el marco del Día de las Escritoras. A partir de entonces, comenzamos a realizar encuentros mensuales de edición para seguir acompañando a nuevas editoras a crear, mejorar y traducir artículos de mujeres en Wikipedia. En 2017 creamos la página de trabajo de Wikiemakumeok en Wikipedia en euskera. En 2023 realizamos un documental colaborativo sobre la genealogía de Wikiemakumeok para narrar el origen y desarrollo del proyecto en el País Vasco. En 2025 participamos con Sear Errefuxiatuekin en un laboratorio Wikimedia en el marco del proyecto Entretejidas. Para mí fue un proyecto transformador. El 7 de noviembre de 2025 celebramos en la Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz el 10º aniversario de Wikiemakumeok. En estos 11 años, en diversos grupos Wikiemakumeok, hemos creado más de 14.000 biografías de mujeres de Euskadi y del mundo, principalmente en euskara, gracias al grupo de Durango, que se reúne cada viernes y que ha realizado más del 82% de las biografías. Además, he participado activamente en la asociación Wikimedia España y desde 2021 he estado en su junta, primero como vicepresidenta y en estos momentos como secretaria. Estar en la junta me ha permitido ampliar el foco a otras brechas de contenido en los proyectos Wikimedia, como la falta de información significativa sobre el medio rural, activando con mi wiki para mejorar el patrimonio alavés en los proyectos Wikimedia, o sobre barrios, activando Wikitech San Francisco en Bilbao, y logrando, gracias a editores entusiastas del barrio, que Sanfran sea hoy en día uno de los barrios mejor documentados. Os invitamos a sumaros a esta causa que llamamos Con mi Wiki. En las cuadrillas de Añana y Ayaraldea hemos activado el proyecto Femprende como espacio de encuentro para mujeres emprendedoras o para las que les gustaría dar el salto a proyectos de trabajo por cuenta propia. Y este año extenderemos el proyecto a Rioja Alavesa. También he aprendido y disfrutado muchísimo con proyectos para compartir saberes con mujeres de Treviño, El Burgo, Berantevilla, Lantarón, Ribera Baja, El Villar, Lanciego. Algunos de sus recuerdos, vivencias, experiencias y conocimientos los hemos recopilado en blogs. Son las propias participantes quienes publican en Internet estos contenidos a disposición de cualquier persona que quiera leerlos. Sin duda, la trayectoria de Mentxu Ramilo es un ejemplo inspirador de cómo el conocimiento libre puede convertirse en una herramienta poderosa para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Argi geratu da konpromiso luzea eta sendoa dela, eta segidan gaurko protagonistaren hitzak entzungo ditugu. Aurrera, Mentxu Ramilo Araujo.
lehendakari jauna, Emakundeko zuzendaria, agintariak, gonbidatu guztiak. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dut Emakunderi sari hau bultzatzeagatik. Eta eskerrik asko Emakunde sariko epaimahaiari nire ibilbideak aurtengo sari hau merezi duela erabakitzeagatik. Eta bigarrenik, eskerrak eman nahi dizkiot Maria de Maestu Forum Feministari sarirako nire hautagaitza aurkezteagatik. Felicito a Emakunde por impulsar durante 36 años este premio a la igualdad y agradezco al jurado del Premio Emakunde por considerar que este año mi candidatura merecía este reconocimiento. También quiero dar las gracias al Fórum María de Maestu por presentar este año mi candidatura y también por ser la entidad que propuso hace años la creación de Emakunde. Es un honor recibir este reconocimiento y hacerlo extensivo a todas las personas que durante años contribuimos a generar conocimiento abierto y libre en blogs, en wikis, en cualquier repositorio que utilice licencias abiertas, porque esas licencias permiten que reutilicemos la información y podamos generar obras derivadas que aporten mayor valor social. Este premio supone un estímulo para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que tenga en cuenta las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y, además, iniciativas que promuevan el acceso libre a información significativa, abierta y libre para todas las personas. He querido compartir buena parte del importe del premio con varios proyectos. Por ejemplo, el laboratorio Wikimedia, que hemos elaborado con SEAR Errefuxiatuekin en colaboración con Wiki Emakumeok, y la red Somos Comuneras, mujeres que gestionan bienes comunales. Además, queremos apoyar el Festival de Sertia de Cultura Saharaui, que se va a realizar este año en septiembre en Vitoria-Gasteiz. Estoy encantada de que el 19% de retención fiscal de este premio sirva para contribuir a sostener nuestros servicios públicos. Y me reservo un 10% para celebrarlo con mi familia, amistades, wikimedistas y con las mujeres de diversos concejos y municipios de Vitoria, con quienes es un placer compartir saberes y sabores. Necesito beber agua. Bueno, ya estoy terminando. Ya sabemos que lo que no se nombra y no se documenta parece que no existe. Hoy en día, con tanta desinformación y plataformas que tratan de captar nuestros datos, captar nuestra atención y nuestro valioso tiempo, es más importante que nunca entrenar y practicar el pensamiento crítico y la verificación de información. Y contribuir en los proyectos Wikimedia es un buen entrenamiento. Wikipedia, que este año cumple 25 años, junto con otros 13 proyectos hermanos que conforman el ecosistema Wikimedia, son proyectos colaborativos, mantenidos principalmente por personas voluntarias, sin publicidad, sin cookies, sin almacenar ni comerciar con nuestros datos. Los proyectos Wikimedia son bienes comunes digitales y repositorios de información de todo aquello que merece ser conocido y transmitido en más de 350 lenguas. Para terminar, quiero agradeceros que estéis esta tarde aquí, esta tarde maravillosa. Gracias por hacer un hueco en vuestras apretadas agendas y venir a este Elkargune, a este lugar de encuentro. Tengo mucha más esperanza y confianza en nuestra inteligencia colectiva que en la denominada inteligencia artificial, siempre que seamos capaces de encontrarnos y de encontrar lo mínimo común que nos une, seamos ejemplo de transmisión de valores y siempre que tengamos muy presente el sentido común y el sentido de lo común. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Mentxu, hurbildu zaitez ona erdigunera, ekarri gura.
hurbildu. Eta saria banatzeko etorri mesedez Imanol Pradaleski lehendakaria eta Miren Elgarresta Larrabide emakundeko zuzendaria. Hortxe, argazkiak ateratzeko tarte bat, amaitu dute, eskerrik asko Miren eta Mentxu zuen aulkietara joan zaitezkete, eta lehendakaria geratu holtzan, eta eskerrik asko Mentxu, txalo bero bat berarentzat. Eta segidan lehendakariaren hitzak entzungo ditugu. Legebiltzar burua, emakundeko zuzendaria, herri agintari eta ordezkariok, saritua, jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, zorionak, Mentxu. Zorionak Mentxu Ramilo Araujo ondo merezitako emakume sariagatik. Eta eskerrik asko eremu digitalean, emakume eta gizonen artean, dagoen arrakala gutxitu eta bereziki emakumeen ikusgarritasuna sustatzeagatik. Eskerrik asko benetan. Askotan ez gara arazo batez jabetzen, gure aurrean jartzen diguten arte. Eta egiari zor hori da gertatu zaidana gaurko sarituaren lana lehen eskutik ezagutzeko aukera izan dudanean. Armstrong, Aldrin eta Collins astronautak, esango duzu hor, lehendakari astronautak aipatzen, hauek izan ziren, ilargira iritsi ziren lehen pertsonak. Ondo ezagutzen dugu esaldia, nahiz eta pixka bat moldatuko dudan. Gizon emakumeentzako pausu txiki bat, zen gizonentzako pausu txiki bat, gizatasunerantzako pauso erraldoia, hori zen esaldia, ezta? Historiara pasa diren 3 izen, ezagunak zaizkigunak, 3 gizonezko hoiek, baina hemen agertzen zaigu lorpen honetan ezinbestekoa den 2. protagonista bat, eta guztiz ezezaguna dena. Margaret Hamilton. Margaret Hamilton ilargira iristea posible egin zuen softwarearen sortzailea izan zelako. Eta honetaz oso gutxik dakite gure artean. Zergaitik etzen bere izena historiara pasa? Zergaitik egon da bere biografia horren beste urtez isilarazita? Beharrezkoak ditugun galdera deserosoak hauek dira. Mentxu Ramilo bezalako pertsonek egiten dizkigutenak. Ezin ukatu gure gizartean teknologiak sekulako eragina duela, gure bizitzetan eta bereziki gazteen egunerokoan, eta oraindik handiagoa izango dela eragin hori, ezta? Eta generoaren ikuspuntutik teknologiaren munduan gertatzen da, gizartean gertatzen dena. Hau da, gizartearen ispilu ere bada mundu teknologikoa eta digitala. Arrakala digitalak lehendik ere zeuden, desberdintasunak erreproduzitu eta sustraitzen ditu. Eta haien oihartzuna handitu egiten ditu. Gaur ikusi dugu zeinen garrantzitsua den arrakala hau txikitzea eta nik uste dut Mentxuren lanak asko laguntzen duela horretan. Emakume referenteak espazio digitalean ikusgai egotea, neska eta emakumeen ahulduntzea sustatzeko eta ereduak izateko guztiz beharrezkoa zaigu. Guztiz beharrezkoa zaigu. La realidad nos muestra que las mujeres, a pesar de la imprescindible aportación que han hecho siempre en la historia de la humanidad y que siguen haciendo, habéis estado muy poco representadas en todas las épocas de la historia. Y como sociedad tenemos una gran deuda con todas vosotras, con todas ellas en cuanto al reconocimiento de sus carreras, las aportaciones y los descubrimientos se refiere. Desde mi posición privilegiada, es mi obligación ayudar a que este mundo sea más justo y que todas las personas tengan las mismas oportunidades. No son mis palabras, aunque las hago mías hoy aquí. Esto es lo que dijo Jess Wade, investigadora en el Imperial College de Londres,
y también, al igual que la premiada hoy, experta en redactar biografías de mujeres en Wikipedia. Gracias a vuestro trabajo, hoy sabemos mucho más que ayer. Gracias a vuestro trabajo, contribuís poco a poco a que se haga justicia ante esta realidad silenciada. Gracias a vuestro trabajo, la brecha de género en el mundo tecnológico, que es una realidad, se puede ir disminuyendo poco a poco. Y como es bien sabido, nos estamos jugando mucho en estos momentos como sociedad en la dimensión digital, mucho. Nos jugamos mucho teniendo en cuenta la proliferación de mensajes misóginos, contrarios a la igualdad, que tienen como público prioritario además a las y a los jóvenes. Sabemos que la llamada manosfera es una reacción orquestada, dirigida, financiada ante los avances de la igualdad y del feminismo, pero es una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos y que debemos combatir diariamente. El premio Emakunde a Mentxu Ramilo es un ejemplo en positivo, un ejemplo de aprovechamiento del espacio digital para impulsar la igualdad, para fomentar el empoderamiento de las mujeres y para superar estereotipos sexistas. Gracias a personas como tú, Mentxu, es posible mirar al mundo digital como un lugar de oportunidad. Creo que tu aita y tu ama, que están aquí presentes, hoy tienen que estar muy orgullosos de ti. Es un ámbito, el del mundo digital, en el que, como dice el lema de la campaña de este pasado 8 de marzo, que desde Emakunde y con el resto de las instituciones vascas hemos promovido, demos espacio a la igualdad, también en el mundo digital. No puedo dejar de recordar a ese gran número de divulgadoras que trabajáis, supongo que estaréis muchas hoy por aquí, junto a Mentxu, en esta imprescindible labor de visibilizar las contribuciones de miles y miles de mujeres. Eskerrik asko denoi, bihotz-bihotzez, eta bukatzeko hasierara itzuliz amaituko dut. 2028 urtean, emakume batek ilargia lehen aldiz zapaltzeko aukera izango du Artemis programari esker. 2028 urtean ere, Mentxuk badauzka beste proiektu batzuk eta beste amets batzuk. Eta urteotan egindako lan paregabea dela medio, seguru naiz bere biografiak urrezko lekua izango duela gure eta etorriko direnen, asko etorriko dira, etorriko direnen memorietan. Zuen lanari esker, zure lanari esker, han izango da hori, eskerrik asko, zorionak eta animo. Oraindik bidea falta da eta. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Gaurko ekitaldia gogorarazi digu berdintasunerantz aurrera egiteko bidean ezinbestekoak direla ezagutza, lankidetza eta konpromiso kolektiboa eta gogorarazi digu baita ere sareetan eta espazio digitalean funtsezkoa dela emakumeen presentzia bermatzea gizarte justuago bat eraikitzeko eta horregatik berriro ere Mentxu eskerrik asko benetan egiten duzun lanagatik eta zure lan horretan laguntzen duten guztiei ere bai, badakit hemen zaudetela, beraz, txalo zaparrada bat zuentzat ere. Zer ospatu badago eta segidan lunch bat eskainiko dugu eguna borobiltzeko para celebrar este premio. Como es debido, a continuación podrán disfrutar de un lunch en este mismo espacio. Besterik ez, eskerrik asko guztioi etortearren eta eskerrik asko berdintasunaren alde lan egitearren. Ondo izan.